Hola, buenos días, mis estimados alumnos. Espero que se encuentren bien. Estamos pasando momentos difíciles, pero muy pronto estaremos retornando a nuestras aulas en nuestro querido colegio. Bien, nuestro tema de hoy es la literatura precolombina y aprenderemos cuáles son sus características y sus obras más destacadas. Bueno, comencemos. Como les indiqué, nuestro tema es la literatura precolombina. Antes de iniciar voy a hacer una breve introducción para que vayamos dándonos cuenta de cómo han sido estas culturas precolombinas. Antes de la llegada de la cultura medieval española a partir de 1492, los pueblos de América tenían su propia literatura. Esto se puede afirmar aceptando el concepto de literatura como toda expresión escrita. La literatura precolombina, también llamada prehispánica, es el conjunto de todas las manifestaciones literarias que existieron antes de la fragmentación de los imperios indígenas, tras la conquista del continente americano a mano de los europeos. Durante este proceso de conquista y de colonización, se explotaron en América riquezas incalculables, se aniquilaron poblaciones y culturas, y se impuso una nueva religión y una nueva lengua. En este caso sería la religión católica y la lengua española. Esto fue impuesto a todas las culturas que ya habitaban desde hace más de 20.000 años atrás en el tiempo. Desafortunadamente, no alcanzaron a desarrollar ellos una escritura hábil para registrar y conservar todas sus creaciones literarias, fundamentadas en la mitología de los cuentos, las leyendas, el teatro, la poesía. Y aunque estas creaciones alcanzaron a transmitirse gracias a la tradición oral, muy pocas lograron conservarse y prevalecer hasta nuestros tiempos. Es decir, que fueron contados oralmente en todo este tiempo de persona a persona que fue transmitiéndose desde todos nuestros antepasados. Y lo que tenían fue destruido casi en su totalidad, pero todavía queda algo, muy poco de esos escritos, tanto así de los aztecas, mayas y de los incas, que podemos leer y analizar tanto en su idioma original como en traducciones al español, en italiano, portugués, francés e inglés. Los mayas. Bien, ahora vamos a conocer algo de los mayas. Cuando hablamos de la cultura de los mayas, nos referimos a, a un grupo étnico precolombino que ocupó el territorio de Mesoamérica. Actualmente sería México y países de América Central como Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. Se desarrollaron durante aproximadamente 2600 años atrás y que habitó gran parte de la región denominada Mesoamérica. Entre los territorios ocupados por los mayas están ciertos territorios como es Guatemala, Honduras, El Salvador y el suroeste de México, específicamente en los estados de Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. Los mayas desarrollaron su escritura a partir de un sistema basado en símbolos jeroglíficos, que fue el primero de América, en el cual mezclaron figuras y símbolos. Las figuras que representaban ideas y los símbolos que hacían referencia a sonidos que formaron los códices mayas. Bien, como podemos ver, tenemos el significado de jeroglífico. ¿Qué es jeroglífico? Son signos que representan seres y objetos de la realidad y que tienen un valor. Bien, a continuación vamos a indicar qué son, qué o qué eran los códices. Estos códices eran libros que escribían los mayas antes de la colonización. Eran realizados en pieles de animales, así como en cortezas de los árboles, los cuales se extinguieron gracias a la colonización española.
Bien, como podemos ver en la diapositiva, nos dice son figuras y símbolos. Vuelvo a reiterar, figuras que representan ideas y los símbolos hacían referencia a sonidos que formaron los códices mayas. Entre los autores de estos, o mejor dicho, los autores de estos códices, tenemos, nos narra un libro principal que es el Popol Vuh y lo que vamos a ver a continuación. Como les dije, en esta cultura surgieron a los que denominaron los textos prohibidos. Entre estos podemos mencionar las siguientes fuentes. Les dije hace un instante el Popol Vuh y ahora también podemos conocer el Chilam Balam, Rabinal Achí y el que vamos a desarrollar en este momento es el Popol Vuh. ¿Qué era el Popol Vuh? Era el libro sagrado de los indios quichés. Entonces, este libro narra la mitología y la historia de los quiché, que habitaban antes de la llegada española en las tierras altas de Guatemala y el noroeste de la actual ciudad. Este texto fue conservado originalmente a través de la tradición oral hasta el año 1550, cuando se escribió el original. Luego se perdió o fue destruido. Pero gracias a un fraile dominico, Francisco Jiménez, quien hizo una copia en 1714 del texto original y traducido al español, la obra llegó hasta nuestros días. El Popol Vuh incluye el mito de la creación maya, de los héroes gemelos, Hunahpu y Xazbalanque, que vencen en un juego de pelota a los seres del inframundo. Actualmente el manuscrito del padre Jiménez está en la biblioteca de Newberry, ubicado en Washington Square, en Chicago, Illinois. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente texto. Chilam Balam. Estos textos fueron escritos a manos en el idioma maya yucateco, pero utilizando el alfabeto latino de los siglos XVII y XVIII. El Chilambalán reúne textos religiosos, históricos, literarios y crónicas de la cotidianidad de los pueblos mayas. En ellos se conservan conocimientos donde se unen las tradiciones de los mayas indígenas y de los españoles antiguos. Se conocen 9 libros, siendo los más importantes el Chumayel, Maní y Tizimín, que mencionan a Chilambalam como su primer autor. Algunos contienen profecías sobre la llegada de los españoles a Yucatán, pero otros son textos médicos bastante prácticos. Rabinal Achí, pieza dramática sobre la captura y ejecución de un guerrero quiché. Esta es una obra de teatro escrita en el quiché, idioma maya, y realizada anualmente en Rabinal, Baja Verapaz, en Guatemala. Es una de las pocas piezas de teatro escrita antes de la colonización, siendo una combinación de movimiento, como pueden ver en las imágenes, canción e instrumentación con trajes coloridos y máscaras de madera para diferenciar de los personajes a medida que desempeñan sus papeles. En el año 2005 fue declarado por la UNESCO como una de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Bien, hasta ahí sería lo que es esto de la literatura maya. Cultura azteca. Era un pueblo guerrero con hondo sentido religioso. La literatura azteca eh, se diferenció
porque tuvo varios cultores de géneros literarios, como ser mitos y leyendas, poesía, tanto lírica como épica. Conservaron parte de su tradición literaria en códices o libros y casi en su totalidad registran poemas y cantos religiosos. Bien, ahora conoceremos lo que es el Codex Borgia. Está hecho de pieles de animales dobladas en 39 hojas. Cada hoja es un cuadro de 27 centímetros por 27 centímetros, como vemos en las imágenes. Todas menos las hojas finales están pintadas en ambos lados, o sea que son 76 páginas que se leen de derecha a izquierda, no como nosotros leemos. Es uno de los pocos códices que perduran desde antes de la conquista española de México. Fue hallado al suroeste de Puebla. Está organizado en un pliegue de pantalla cuyas hojas de la piel se unen como una tira larga y luego se doblan hacia adelante y hacia atrás. Las imágenes se pintaron en ambos lados. El cuero endurecido se utiliza como piezas finales, pegando las primeras y últimas tiras para crear una cubierta. Lleva el nombre del cardenal italiano Stefano Borgia, quien lo poseía antes de que fuera adquirido por la Biblioteca del Vaticano. Como podemos ver, ahí tenemos la numeración de los aztecas y también tenemos la escritura mezclada con pictogramas, ideogramas y signos fonéticos. En ello queda reflejado toda su historia. Esto sería su escritura pictográfica azteca. Bien, ahí concluye lo que es la cultura azteca. E ingresamos a lo que es la literatura inca. El imperio inca, el más grande de la América prehispánica, se extendía por los actuales Perú, Ecuador, Bolivia y norte de Chile. Esta cultura expresa plenamente la cultura y muchas de las costumbres existentes en la cultura indígena, que existió antes y durante y después de la llegada de los españoles, ayudada plenamente por algunos misioneros que, contrarios a la mayoría de los misioneros, consideraron conveniente mantener el legado de esta cultura. Demuestra sus sentimientos y tradiciones. Expresaban una gran mayoría un actuar belicoso y extremadamente religioso, o sea, eran guerreros, pero también a la vez creían mucho en sus dioses, donde cumplían ritos complicados. También demuestra la cultura de los indígenas en las ciencias, en especial en las astronómicas, pues la piedra del sol expresa predicciones muy precisas. A diferencia de los aztecas y mayas, los incas no desarrollaron un sistema de escritura, pero en su numeración fueron capaces de llegar a la teoría del número cero. Formularon sus propias formas de realizar sus cuentas y contaban con sistemas de cómputo. Existían escuelas especializadas para cada tipo de individuo, tanto para las personas ricas, pobres, mujeres u hombres. En su poesía, aunque en la cultura indígena no existió novela u otros géneros, la poesía sí existió y fue muy desarrollada. No hay mucha escritura directamente, pero por tradición oral y por grabado en códices y monumentos han podido sobresalir algunas de diversos autores. La civilización inca ocupaba en los siglos XIII y XVI el Tahuantinsuyo. En la actualidad, estos son los territorios de Perú, Ecuador y Bolivia. Como dijimos anteriormente, a diferencia de los aztecas y mayas, los incas no desarrollaron un sistema de escritura. Esto ha dificultado en recuperar la memoria histórica previa a la llegada de los españoles.
Por esa razón fue necesario el trabajo de cronistas o escritores quienes recopilaron más de un siglo de historia incaica prehispana, ya que en esa era precolombina existía una rica tradición oral. Los cronistas tuvieron la tarea de escuchar relatos en los idiomas originales, mayoritariamente quechua, aymara, para luego transcribirlos al español. Gracias a ellos, muchas narraciones, poesías religiosas, leyendas incas han llegado hasta las actuales generaciones. Por esta razón, la literatura inca está constituida por crónicas escritas por autores europeos que debieron interpretar una visión del mundo totalmente distinta a la que ellos conocían, incluyendo el carácter oral de la información. Debemos tomar en cuenta que el tiempo transcurrido entre el hecho y su registro ha creado muchas contradicciones en las historias. Con los años y a medida que avanza la colonización, aparecieron cronistas mestizos e indígenas que continuaron su labor de documentación histórica, además de describir sus vicisitudes como pueblo conquistado, reflejando la nostalgia por un pasado glorioso y la angustia por un presente incierto. Los pueblos incas tenían, igual que los españoles, sus propios juglares o trovadores, denominados arabicus y amautas. Eran oradores y narradores que recorrían los pueblos interpretando leyendas, mitos, cantos religiosos. Por ello, la literatura oral era anónima y que los nombres de sus autores desaparecieron con el tiempo de la mente de los relatores. Como un ejemplo tenemos la lectura Ollantay, que es un drama en castellano escrito después del siglo XVI. Se sabe que este texto está escrito con intervención de un sacerdote, pero se calcula que esta fue escrita basada en cultura popular, transmitida oralmente y que fue adaptada para el teatro. El argumento de Ollantay relata cómo el protagonista, un gran guerrero, pero de origen plebeyo, se enamora de la hija del inca Pachacútec. Se trata de una relación prohibida por las leyes de esa época, dada la diferencia social entre ambos. En la obra se nos relata la lucha de Ollantay por conseguir casarse con su amada. Entonces ustedes tienen un claro ejemplo en nuestra lectura. Bien, alumnos, hasta ahí llegamos con nuestro tema que es literatura precolombina. Espero que todos hayan comprendido, entendido y nada más que recomendarles que hagan sus tareitas. Será hasta nuestra próxima clase. Muchas gracias.